Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mano. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Como en cada entrega a nosotros nos preocupan los problemas de fondo de la nación dominicana y sobre todo estamos apuntando siempre en la necesidad de reivindicar los principios, las ideas, el ejemplo ético del padre de la patria, porque necesariamente para reencauzar la situación en la República Dominicana y encarar los problemas de fondo, hay que pensar seriamente en el ejemplo del patricio y en su conducta ética, aquel primer funcionario de la nación que rindió cuenta al país cuando se pusieron en sus manos determinados fondos públicos. Hoy, que los políticos dominicanos que se encaraman en el palo, como dicen ellos mismos, hablan de progreso, de desarrollo y de buenas ejecutorias, no hablan de transparencia. Y aunque el presidente actual de la República habló de austeridad y dio señales en principio, señales aparentes de una determinada austeridad y empezó a manejarse con menos parafernalia que la que usaba o de la que dispuso el presidente que le antecedió, el doctor Leonel Fernández, uno pensó que realmente el presidente Danilo Medina iba por un camino de austeridad para enderezar algunos problemas económicos de la nación con el tema aquel de la fosa fiscal y que ellos le llamaron déficit fiscal de 203.000 millones de pesos. Pero con el paso de los días, de los meses y de un año, uno se ha dado cuenta, porque la verdad siempre sale a flote, de que la austeridad no era más que un engaño, no era más que un manejo mediático, porque recién vimos en la prensa nacional que la deuda pública del país creció o aumentó en el 2013 en 3.345 millones de dólares. Y ahora uno como que se espanta cuando observa o lee que 98.000 millones de pesos en deuda para financiar el presupuesto de este año. Es decir, seguimos en esa carrera loca de endeudamiento, de empréstito. ¿Y a dónde va la soberanía de una nación cuando se mete en esa carrera loca de empréstito o de endeudamiento? Se va perdiendo la soberanía nacional y la vamos colocando en manos de aquellos acreedores. Es decir, estamos ante una política económica falsa, que no tiene sostenibilidad en el tiempo. ¿Y por qué? No es solo el endeudamiento, es también al propio tiempo el uso dispendioso, el uso irracional de esos recursos que se toman prestados. Porque si uno toma un préstamo para producir, para multiplicar la riqueza, no hay ningún problema, porque se puede pagar a sí mismo el préstamo. Es como cuando un productor agropecuario toma un préstamo en el banco agrícola o en un banco privado y siembra su finca de arroz, de cítrico, de aguacate o instala una producción ganadera, un acto ganadero como se llama, y entonces empieza a crear riqueza y con lo que va ganando paga el préstamo y se va capitalizando y su riqueza le va quedando. Ahí no hay ninguna dificultad. El tema viene a cuento cuando los funcionarios públicos o el Estado utiliza esos fondos para lo que no es, o simplemente se van por el camino de la corrupción. Ahí viene el gran problema, porque a final de cuentas quien se va endeudando no es el funcionario, no es el presidente, es la nación, y la nación somos todos. En consecuencia, todos nos vamos endeudando. Y vienen más préstamos.
Ahí aparece el titular. Poder Ejecutivo somete leyes de bonos para buscar 1.500 millones de dólares más. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el abismo. ¿Hacia dónde empujan a la nación? A la multiplicación de la pobreza. Por eso es que en el país el número de pobres sigue en aumento. El número de indigentes sigue en aumento. Porque hay unos políticos irresponsables. Es una irresponsabilidad mayúscula de estos políticos seguir tomando prestado para construcciones improductivas que le dejan a ellos los grandes dividendos. Por eso un político que de la noche a la mañana subió al poder sin tener nada, de repente ya el funcionario es millonario, hombre o mujer. Porque uno dice que las mujeres son más honestas, pero hay algunas, como aquellas que estuvieron en educación y luego en el Ministerio de la Mujer, con aquellas construcciones en Jarabacoa, Constanza, aquella grande casa campestre, multimillonaria. O hay que ver lo que pasa en el Mogote, en Villa Altagracia, con los funcionarios del PLD. Lo que han construido. Casa de campo, que no se llega en simple vehículo, llegan en helicóptero. Entonces este país no anda por buen camino. Después se quejan cuando el pueblo le pasa el rolo o el pueblo se rebela, porque aquí hay necesidad de una rebelión ciudadana, de una rebelión popular que barra con todo este orden de cosas. Y más que orden de cosas, con este desorden de la cosa pública. Con este desorden de la cosa pública. Es decir, viven tomando prestado para enriquecerse, pero viven tomando medidas en contra de los pobres. ¿Quiénes van a pagar un alza en el tema del peaje? ¿Lo pagan los choferes? No. Lo paga el pueblo, que es el que consume. Naturalmente, un hombre de clase media, una mujer de clase media, que tiene un carrito, que tiene que salir de la ciudad, sí va a pagar el peaje. Pero los que tienen guagua, lo del transporte público, no, lo paga el consumidor, porque al final le aumentan el pasaje al usuario. Y entonces, le aumentan el pasaje con el pretexto del peaje. Y lo que ellos van a recaudar en una guagua, por ejemplo, por aumento del pasaje, le va a implicar 6, 7, 8 mil pesos más para pagar 100 pesos. Para pagar 100 pesos. Pero además, en cada galón de gasolina, el Estado Dominicano tiene 2 pesos que le entran, que cobran en cada galón de gasolina para arreglar las calles, y arreglan. No, hombre, no. Este es un país de políticos ladrones. Y qué pena que los ciudadanos van a votar cada 4 años. Naturalmente, ¿qué es lo que pasa con esto? Decía el apóstol cubano José Martí, ser culto para ser libre. Si la gente estudia, la gente se libera. Naturalmente, no le interesa a nuestros políticos que el hombre común, que la mujer común se eduque, se prepare, porque se libera. A un pueblo culto no se le puede someter, no se le puede sojuzgar. Con un pueblo culto no se puede establecer una política clientelar. Y aquí el clientelismo político es una industria. ¿Por qué? Por la pobreza material y la pobreza espiritual, la pobreza cultural. Por eso lo de la educación no interesa, no importa. A Leonel nunca le importó. Danilo ha ido dando señales diferentes y va haciendo algo. Al menos va marcando un paso diferente a lo que fue la política de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque le interesa en el fondo la educación del pueblo. Unos dirán que sí, pero otros dirán, le interesa diferenciarse de Leonel. Y se ha venido diferenciando. Con pocas cosas. Porque a un gobernante malo se le supera con pocas cosas. Porque Danilo sigue sometido al gran capital. Sigue siendo obediente a los poderes transnacionales. Por eso no se atreve a pronunciarse a favor de preservar Loma Miranda. No se atreve. Y tiene a unos ministros, por ejemplo, Bauta Roja, el de Medio Ambiente, que dice, en Loma Miranda se hará lo que convenga a la nación. Y lo único que conviene a la nación es declarar Loma Miranda Parque Nacional. Y el que está en minería, Gustavo, dice, debe explotarse Loma Miranda, porque él es un funcionario de Falcondo. Viene de ese sector, como empleado, que se ha beneficiado
de manera particular, y Danilo lo puso como funcionario al frente de ese capítulo de la minería en la República Dominicana. Es decir, la iglesia en manos de Lutero, y muy a pesar de la presión del pueblo con el tema Lomo Miranda, Danilo no dice nada. Deja que las cosas pasen y deja que los funcionarios sigan opinando al respecto. Y él no traza la raya de Pizarro, porque tenemos un gobernante que es servil a los poderes transnacionales. Y a lo interno vive dando salto aquí, salto allí, préstamo aquí, préstamo allí, de 20 o 30 millones, en una política que se aproxima mucho a la demagogia. Son de las cosas que tenemos en el país. Por eso yo digo, nos llevan como pueblo a un momento de rebeldía, de rebelión social, de rebelión ciudadana. Después que no se quejen, cuando aquí tengamos una situación como la que se presentó en Venezuela, con la gran corrupción de los ADECO, los socialdemócratas, y los copellanos, los socialcristianos, que se dividían el pastel en Venezuela, se alternaban en el poder. Después no se quejen, porque están acorralando al pueblo. Están acorralando al pueblo. Y ahí está el tema del Código de Trabajo. Hay expertos que han dicho que el Código Trujillo de Trabajo era más avanzado que el Código actual. Y el Código que tenemos data del año 1992. Tiene apenas 22 años. Y el de Trujillo era de 1951. Y cuando usted lo pone a los dos sobre la balanza, dice, carajo, pero me quedo con el Código Trujillo de Trabajo, con el código anterior. Dicen algunos expertos que en determinada materia el código actual retrocedió frente al Código de Trujillo. Y lo que se está planteando ahora en términos de reforma, que es de hecho una contrarreforma, ni se diga, será mucho más atrasado que el actual, porque le quieren cercenar, quitar derechos a los trabajadores. Así que marchamos en el país. Pero bien, Voz para el Cambio, hoy, con un hombre de los trabajadores, un hombre humilde, y por supuesto, como humilde y hombre honesto, amigo mío, José Tolentino. Hermano, me alegra que usted venga de nuevo a compartir con nosotros aquí esta expresión de patria. ¿Cómo va la vida? Bueno, la vida... Y usted y su gorra camañita ahí, porque usted es un hombre... Usted es la gente de Narciso. Porque Narciso como que encarna aquí el camañismo en la República Dominicana. Si Narciso implica ser rebelde, pues yo soy narcisista. Pero no es el caso. Camaño es un referente en que todos los hombres y mujeres de nuestro país debe llevarlo en su frente, porque la acción encabezada por él en el 65, no hay vuelta atrás de uno seguir su ejemplo. Y después, en el 73, su acción heroica de su guerrilla, pues, indiscutiblemente. No es que sea narcisista, ni que sea Che Guevariano, sino que Camaño es un referendo, igual que Duarte, igual que Manolo, igual que Luperón. De modo que, por eso andamos con esta gorrita que dice Camaño vive. Y así debe vivir en el corazón de todos nosotros y nosotras. Tolentino, el tema de la reforma al Código de Trabajo, yo apuntaba que a mí me parece, es mi apreciación, de que se trata de una contrarreforma, porque la patronal quiere echar para atrás muchas conquistas de los trabajadores. En primer lugar, vamos a aclararte que no es que la gente quiera el código trujillista por quererlo, porque Trujillo no implantó un sistema laboral porque él quiso. Fue producto de la exigencia internacional del momento, y él, para empoderarse, tuvo que elaborar un código laboral que se ajuste al momento de la historia. Pero no es que Trujillo tenía ningún merced, ningún aprecio por la clase trabajadora, mucho menos para favorecerla. Y entonces, sí, te hacemos aclaración. En cuanto a lo del momento, hay que remontarse a la historia. Nosotros tenemos una clase empresarial que su mentalidad es
esclavista, en esencia. Una oligarquía que no pasó por el proceso del desarrollo de la sociedad. Una oligarquía que viene acentuando su riqueza a través de lo que se llama la acumulación originaria. Una oligarquía que tuvo bien, así como se dice la palabra, fácil. Y como tal, ¿qué le importa a ella? La clase trabajadora. Además de que la historia le da ese referendo. Por eso es que vemos hoy en día haciendo planteamientos de que podemos verlo casualmente como que ellos son dueños de la clase laboral, sí, de la mano de obra que da el beneficio, que da la producción, que da el bien. Y ahí vemos cómo están planteando, hacer un planteamiento hoy en el siglo XXI tan absurdo. Es tan despreciada ese sector oligarca de nuestros trabajadores que ni siquiera quieren que las mujeres se reproduzcan. Así que el ser social a través de las mujeres se reproduzcan. Si la mujer que está en un centro laboral y sale en estado, no, la descartan ya como un ente productivo. Sí, una barbaridad, una aberración hoy en día de este sector laboral. Amén de uno de los otros planteamientos, de que después de 3 años, si el trabajador tiene más de 3 años en la empresa y le toca una liquidación, solamente le tocan hasta 3 años y que no pase del salario mínimo. Sí, realmente uno se pregunta, pero ¿y dónde están? ¿Y dónde están estos explotadores? Aparte de que sacan el sudor, el trabajador no tiene derecho a la educación. Quieren ahora que le trabaje a tiempo completo prácticamente. Y después que lo explotan, le sacan el jugo, entonces no tiene derecho a una liquidación máximo hasta 3 años. Si tiene 10, 20, 30, 40 años trabajando, ellos están planteando que no le toque más de 3. Sí, realmente algo tan absurdo como eso. Ahora, nos inquieta el sector laboral, que no se está deteniendo a ver a ese sector empleador como con esa mentalidad neofascista, podemos decirle. Si el sector de los trabajadores tienen que entender que tienen que organizarse, tienen que educarse, tienen que estudiar la sociedad para ellos tomar partida en su decisión, porque nosotros no somos ente, no somos nuestro patrón, no es dueño nuestro. Entonces, Tolentino, pero es que no hay libertad sindical. No es que el trabajador no quiera sindicalizarse, es que le impiden en las empresas formar un sindicato. Vamos a hacer una aclaración. Y no hay un Estado responsable que tienda a garantizar sus derechos. Modestia aparte, no es que el Estado no le permite la organización. Lo que sabemos o lo que vemos es que tenemos un Estado pasible a que desestimula la organización. Y un ministerio que impide en este hecho que se organice clasistamente. Porque organizarse por organizarse no es el hecho, sino la organización implica para hacer demandas y hacer conquista que le permita sobrevivir. Sí, la ley está bien, te lo dice, organízate, pero organízate ¿para qué? Para ser parte del status quo o para tú obtener beneficios. Y ahí vemos que no podemos decir que no existen derechos. El derecho no existe. Ahora, la realidad es otra. Ahí es que voy, Tolentino, porque la ley te lo puede garantizar. Pero en la práctica, ¿qué pasa? A quienes intentan organizar un sindicato, lo cancelan. Naturalmente. Ahí es que vemos. Entonces, no hay un Estado responsable que garantice esos derechos, que sancione a la empresa, que no permita
la sindicalización, la organización de los trabajadores. Eso es como consecuencia de que tenemos un Estado pasible al sector laboral, pasible a los empresarios y al imperio. De ahí es que se da esa situación. Y lo que es peor, yo recuerdo cuando yo estaba en el PLD, nosotros íbamos a las empresas a organizar los sindicatos pensando en la llamada liberación. Mientras que hoy en día, 14 años después del PLD asumir el poder, vemos que es todo lo contrario. Sí, no organiza al trabajador clasistamente, lo absorbe, lo desestimula. Y eso, hombres trabajador, hombres obreros del campo y la ciudad, ojo visor. Sí, qué farsantes han sido los PLDistas, al igual que los PRDistas. Sí, cuando estaban en la oposición decían una cosa y hoy dicen lo contrario. Y de ahí vemos como el PLD estimula que el sector empresarial abuse de los trabajadores, impida a través de su ministerio que el trabajador se sindicalice, vuelvo y repito, no para jugar dominó, sino que se sindicalice para obtener conquistas que cada día más se la están quitando. Ya ustedes ven, le quieren extender el horario de trabajo a 12 horas. Oigan eso, en el siglo XXI, mientras que hay países que ya las horas se la están disminuyendo para que el trabajador pueda tener derecho a la recreación, a la educación, a tener una vida digna como son los países, los trabajadores de los países desarrollados. No es aumentar el horario de trabajo a 12 horas, es 4 horas más a la semana, de modo que el sábado trabaja en horario corrido, normal, y que solo tengan descanso el domingo. Aunque, de hecho, los obreros trabajan más de 8 horas diario. Con hora extra y se la pagan. Con la llamada horas extras, que ahí hay otra violación al bien salarial. Si las horas extras están contempladas, el que debe tener un incentivo mayor que el normal. Y de hecho no se lo pagan. Amén de que muchas horas extras se la mutilan. En esencia, el trabajador lo que sale es más cansado, más explotado y tener que irse a arruinarse en los barrios a fin de poder sobrevivir, porque lo que gana, tanto con el salario normal como con las horas extraordinarias, lo que da cada día es más pobreza, más infelicidad y menos oportunidad a poder tener una vida elevada y digna. Ese es un tema crucial, Tolentino, el tema de la pobreza, porque en el país tenemos 4 millones de pobres. Además de eso, hay un porcentaje alto que está en la indigencia, con todo el problema de servicios públicos muy precarios, salud, educación, el transporte público. Usted tiene un carrito aquí y la carretera en los barrios está llena de hoyos. El carrito a la porra se va. Pero el tema de la pobreza un poco más en la... Observe que sale en estos días un dato interesantísimo, que el 60% de los dominicanos, de los criollos nuestros, que viven en Nueva York, viven en la pobreza, en Nueva York. Y yo voy a dejar de ser pobre en República Dominicana para ir a ser pobre en Nueva York. Usted me dirá, bueno, son pobres distintos, pero son pobres al fin y al cabo. Ese es un tema de desafío hoy en día. Y estos gobiernos nuestros, siempre en campaña, dicen que van a combatir la pobreza. ¿Van a combatir la pobreza de quién? Dígame usted. Voy a señalar porque eso fue lo que dijo Leonel, que iba a acabar con la pobreza. Y va acabando con los pobres. Y Danilo montado en el mismo caballo. Leonel hace su planteamiento porque hacía nuevos ricos. Y cada vez que hace nuevos ricos, hace más pobres a miles de gente. De ahí es que esos señalamientos de Leonel y su partido. No solamente Leonel y su partido, además. Vemos cómo la gente no tiene cómo
darles, salir de este estado de angustia, de este estado de estrechez económica que tienen. Y ahí es que, naturalmente, los dominicanos dan lo que sea para ellos ser pobres en Estados Unidos o pobres en Europa antes que ser pobres en su país. Porque, por lo menos, en Estados Unidos tienen agua permanente, tienen luz permanente, tienen subsidio, mientras que en Dominicana es el estímulo, no es que debe ser así, es el estímulo del gran capital. Mientras que en Dominicana, ¿dónde tienen que ir los pobres? Arruinarse en las orillas de las ciudades grandes. Arruinarse, vivir aparejado ahí en casuchas mal hechas. Sí, ellos prefieren eso, porque no tienen salud en nuestros barrios, no tienen agua, no tienen luz, no tienen de cómo salir. Por eso es que prefieren y hacen lo imposible de ser pobre por allá que ser pobre aquí, cosa que debe ser diferente, porque el pobre tiene que desarrollarse y buscar la forma de salir luchando y trabajando. Bueno, el pobre tiene dos caminos para salir de la pobreza: el estudio, prepararse, formarse, o convertirse en pequeños empresarios. Convertirse en pequeños empresarios es una tarea sumamente difícil, porque primero hace falta tener claridad, tener visión de qué hacer y cómo hacerlo, y luego entonces cómo conseguir los recursos para iniciar una actividad productiva. Sin embargo, en el caso nuestro, mucha de nuestra gente del campo ha abandonado el campo y ha venido a engrosar los cinturones o los cordones de miseria en los barrios, y vendieron los animalitos o vendieron la parcela y se han comprado un motor para buscar el moro diario con un motor. Ese motor se daña, no capitalizan, no guardan, no ahorran, y después a la ruina. Pero además, un país no puede desarrollarse desarrollando el motoconcho. No, el país se desarrolla en la medida en que pueda producir riqueza. Y un país como el nuestro, potencialmente agrícola, tiene que desarrollarse produciendo alimentos, desarrollando el campo. No solo producir alimentos como materia prima, es también crear agroindustria que podamos agregarle valor a esa materia prima. Por ejemplo, aquí producimos cacao, quizá el mejor cacao del mundo. Somos los número 1 exportando cacao orgánico a Europa. ¿Qué resulta? Que esos subproductos del cacao, los chocolates, los Milky Way, todo lo traen de fuera. Es decir, en Suiza y otros países le agregan valor a la materia prima nuestra y luego nos lo venden a nosotros mismos. Y son ellos los que ganan sumas millonarias en dólares, en euros, vendiéndonos nuestro propio producto, porque no tenemos visión, ni como nación, ni como políticos que están dirigiendo las cosas públicas, ni como productores. Aquí hay comerciantes, hay varias casas compañías que exportan cacao, pero no desarrollan la agroindustria. Cogen la materia prima, se la compran al productor y simplemente la exportan. Es decir, hace falta la visión de nación. Para eso tiene que haber un acuerdo, un divorcio, un matrimonio entre el Estado y los empresarios y los productores para desarrollar el país, para desarrollar la nación. Mientras no tengamos ese camino, José Tolentino, aquí tendremos pobreza y tendremos en consecuencia la emigración de nuestra gente del campo a las ciudades y la emigración de todo el país, de las ciudades y del campo, hacia los grandes centros del norte, Europa, Estados Unidos. Son los desafíos que tenemos. Ahora bien, estos políticos nuestros, lo del Partido Reformista, lo del PRD y lo del PLD, son las mismas cosas. Y usted, que se precia de ser un hombre de la patria, de ser camañista, de ser duartiano, tiene que desenvolverme aquí la madeja de cómo construir lo nuevo, de cómo reconstruir la patria o cómo reconstruir la nación. Pero esto lo veremos, José Tolentino, después de la pausa. Vamos arriba y retornamos en breve con José.